Yo os lo llevo anunciando a lo largo de toda la noche y se sienta ya conmigo Fernando de la Varga. Buenas noches. Hola, buenas noches. A ver si lo digo bien, presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León. Bueno, lo has dicho bastante bien. Me he acercado. Es que yo te tengo como presidente de la Federación de Hostelería de Burgos, pero has ascendido también. No sé si ascender o simplemente trasladar, ¿no? De cierta manera, el trabajo que se está haciendo en Burgos, que todo el mundo lo ha valorado como muy positivo, y bueno, pues eso, trasladarlo a nivel de la región para intentar unificar la región, que por desgracia nos hemos dado cuenta que es muy grande, ¿no? Somos 9 provincias con 9 intereses muy dispares y eso provoca a veces que sea difícil llegar a ese equilibrio y a ese consenso que tantas veces buscamos. Sí, a mí me parece ya, sin entrar en las provincias, y ya la hostelería en sí mismo es un grupo de subgrupos tan diversos que meterse encima en... Sí, bueno, al final los problemas son iguales en Burgos, en Ávila, en Valladolid, que en León, ¿no? Ya digo, salvo pequeñas particularidades prácticamente, y más en este tema de la pandemia estamos todos con las mismas dificultades. Pues Fernando se siente conmigo porque, aunque habitualmente ya sabéis que solemos contar tanto con la hostelería como con otros sectores para analizar cómo está el día a día, pues es que hoy ha entrado en vigor una norma que de nuevo en nuestra provincia hay 4 municipios, Burgos capital, Miranda, Briviesca y Medina de Pomar, a los que de nuevo se les cierran las puertas de los locales de hostelería en interior. Esta vez solo hostelería, por suerte, para gimnasios y centros comerciales ellos se salvan de la quema, pero una vez más los no culpables son los que pagan, ¿no? Bueno, yo creo que esta última norma ha dejado retratado el sentir político, ¿no? Se nos sigue culpabilizando, ya en exclusividad. Antes podíamos hablar que estábamos enmascarados con otros sectores, pero ahora mismo ya es solamente el sector hostelero. Se alega que se está subiendo, ¿no? Que está llegando esa cuarta ola. A mí la verdad que desde el punto de vista de Burgos me resulta curioso porque da la circunstancia que no sé si son del orden de 33, 34 días, lo que hemos estado abiertos con un 33%, que es que parece que se nos olvida que es que estábamos a 1/3, no con los establecimientos abiertos. Pero curiosamente, 2 o 3 días antes de abrir los establecimientos interiormente, ya estábamos subiendo las cifras de contagio. Con lo cual me cuesta entender esa creencia que ha sido abrir la hostelería y de repente aumentar la ola, cuando nosotros en Burgos, precisamente, ya estábamos en esos primeros datos positivos de aumento de ola antes de abrir la hostelería. Por lo tanto, yo creo que no hace falta unos grandes datos científicos para darse cuenta que el problema no viene precisamente de cuando se abren los establecimientos interiormente. El pasado 1 de marzo, el señor Igea salió en rueda de prensa y nos contó que habían tenido contacto con ustedes, con los distintos sectores, y que anunciaban una serie de medidas con la intención de ser previsibles ante todos, de que todo el mundo tuviera claro todo y todas las cosas. Ha pasado un mes y pico y de pronto nos hemos sacado de la manga que es que ahora sí estamos por encima de 150 cerramos, antes era por encima de 400... Yo no sé, las reuniones que puedan mantener desde el ámbito de la hostelería con el señor Igea, cómo de previsibles pueden ser, pero claro, desde fuera da esa sensación de unos bandazos. Y él lo sabe, yo le he denominado el rey de los malabares, porque veo que cada vez me hace un juego de malabar diferente para adaptar las normas a lo que al interés que ellos conllevan, ¿no? Que siempre es cerrar o restringir las medidas en los centros de hostelería. A partir de ahí es difícil de entender, pero no solamente para nosotros, sino también para el ciudadano. No podemos estar cada mes adaptando esas medidas en función del criterio que se quiera adoptar, porque al final la gente llega a un momento que el descontrol es máximo, pero ya no solamente el descontrol, sino el desánimo, la desgana, la ansiedad que está generando en las familias, porque no nos tenemos que olvidar que la hostelería de Castilla y León tiene hostelería y turismo de Castilla y León da de comer a 78.000 puestos de trabajo. Y eso detrás hay muchas familias que están con un gran grado de tensión porque no saben qué va a ocurrir el día de mañana. Vemos que poco a poco la destrucción es masiva de establecimientos, en este caso de hostelería, pero no solamente de hostelería, de otros muchos sectores dentro del turismo. Entonces, creo que hay que ser mucho más coherente a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, esta última, no tiene mucho sentido que con un 33%, como acabo de decir, abierto un restaurante de Burgos, no podamos comer en Burgos, pero te puedes acercar a Sarracín o a Quintana Dueñas a comer, ¿no? La verdad que son situaciones que cuesta entenderlas y que no solamente por parte del sector, sino también por parte de la ciudadanía. Por parte del sector, lógicamente, se está viviendo con angustia. Es verdad que yo conozco gente del ámbito de la hostelería y sobre todo, por ejemplo, camareros, ¿no? Que al final es uno de los eslabones casi más débil en todo esto, porque dice, no, pues he vuelto a trabajar, a ver cuánto tiempo.
porque dicen que para no sé qué mes viene la cuarta ola o la quinta o la 19ª, entonces a ver cuánto tiempo. Yo me imagino que esa angustia la estáis palpando o os la están trasladando el resto de los socios, ¿no? Sí, estamos viendo que, como bien te he dicho, o sea, los establecimientos no es un establecimiento en sí, es una empresa que tiene una serie de puestos de trabajo. ¿Qué está ocurriendo con todo esto? Pues que va a haber una destrucción masiva de puestos de trabajo. Ahora mismo no es muy palpable por el tema de los ERTEs. Los ERTEs son los que están realmente manteniendo un poco esa destrucción que se va a ver en un periodo de tiempo cercano, porque realmente al final, después de un año y medio, si algo hemos aprendido en hostelería es a trabajar un poco más en mínimos. Siempre se tenía esa tendencia de decir, bueno, tengo un empleado más, tengo una persona más en cocina o un camarero más, por si acaso. Pero ahora nos hemos dado cuenta que el por si acaso va a desaparecer, porque estamos en una economía de mínimos. De mínimos porque, igual que por si acaso nosotros estamos de mínimos, hemos visto que no se nos ha recortado ni un alquiler, ni una factura de luz, ni un impuesto. Prácticamente seguimos pagando los mismos gastos fijos. Entonces, de alguna forma ha habido que recortar para poder equilibrar esas cuentas de resultados que en la gran mayoría de los casos han sido negativas. Lo que pasa es que se ha luchado porque el impacto negativo fuese de menor calado posible. Y citaba yo al señor Igea, que le tengo ya en mis oraciones, porque cada día, cada semana, ha dicho malabares, yo creo que es dar en el clavo. Malabarista. Pues este lunes, ayer mismo, pedía un último esfuerzo, que está la vacunación ya ahí, y que en cosa de 2 o 3 meses, yo cuando me cuesta, porque yo tengo la suerte, lo digo siempre abiertamente, tengo un trabajo, he venido a trabajar en los peores tiempos de la pandemia, en los mejores, pero otros no tienen esa suerte. Entonces a mí me cuesta ponerme en la piel de quien está en ese sub y baja, cierro, abro, cierro, cuando a usted o cuando a su gremio le dicen, aguante, que son 3 o 4 meses más, ¿qué le viene a la cabeza? No, yo se lo dije el otro día muy claro y muy escueto. ¿Eso va a consistir en salvar vidas y que salgamos de la pandemia? Perfecto, si el sector está encantado de hacerlo, pero tiene que venir acompañado de ayudas económicas. Alguien me tiene que ayudar a sujetar mi empresa. Lo que no puede ser es que prácticamente las ayudas económicas que han venido por parte de la Junta de Castilla y León han sido escasas o nulas. O sea, estamos viendo que hace no hará ni 2 meses sacaron aquellos famosos 20 millones de euros para todo Castilla y León y al día de hoy nos han ingresado prácticamente 3 millones de euros. Se sacó en octubre una línea de ayudas a sabiendas de que este invierno se iba a trabajar más en exteriores, una línea de ayuda para ayudar a fortalecer y reforzar esos veladores exteriores. Curiosamente es a partir del 14 de este mes cuando vamos a poder acceder a esa línea, ¿no? Cuando ya se ha pasado todo el invierno. ¿Qué ocurre con todo eso? Que al final todo ese dinero es escaso y siempre llega tarde. Y por el camino se han ido quedando distintas empresas de hostelería. ¿Usted le preguntó a Igea por esas líneas que tenían que haber llegado en octubre y llegan ahora? Sí, al final te demuestra lo que ellos siempre dicen, ¿no? Que muchas veces la lentitud de la administración pues no va acorde a las ansias o las ganas que ellos tienen de ayudar. Pero claro, eso no me sirve de excusa porque yo el 28 cada mes mi familia come, mis hijos comen, mis letras me llegan, yo tengo que pagar mis impuestos y necesito que también ingresar. Y llevamos muchos meses sin ingresos y sin prácticamente ayudas. Bueno, por lo menos fue una respuesta más educada que la que dio en la rueda de prensa cuando le preguntaron, que dijo que es verdad que llegaban tarde, pero hay otras ayudas que llegan más tarde. Y con esas cosas... Siempre hay alguno que llega más tarde que tú. Siempre. Con esas cosas parece que ya nos quedamos tranquilos, ¿no? Y yo no sé si se refería a esta patata caliente que se pasa en las administraciones, el ayuntamiento, la Junta al gobierno, el gobierno... Bien, ayer en la rueda de prensa te ya dijo, ¿no? También que había una partida de ayudas y que si en un futuro hiciese falta llegaría a otra partida. Pero al final no definimos nada, dejamos palabras en el aire. ¿Qué es ese futuro? Si el futuro es el momento actual, estamos hablando, yo con todos mis respetos, por mucho dinero o muchas ayudas que quieran venir dentro de unos meses, seguirán llegando tarde. Porque yo, cada hostelero que tenga de cerrar en Castilla y León, cada día que pasa, es que es un daño moral que se nos está provocando. ¿De qué me sirve una gran lluvia de ayudas dentro de 5 meses? Si de aquí a 5 meses van a caer otros 100 o 200 establecimientos. No, las ayudas son inmediatas para salvar o evitar que haya esa destrucción masiva de establecimientos. Yo cuando escucho, la gente que nos está viendo, seguramente muchos de ellos ya, por salud mental, hayan dejado de escuchar, como en los días duros de la pandemia, que escuchábamos prácticamente a diario los sermones de la señora Casado y del señor Igea, pero yo cuando escucho al señor Igea hablar de los sectores que sea, y en ese ejemplo que han puesto es uno de ellos, ¿no? Bueno, si hace falta ya llegarán más ayudas, pero... ¿Y luego bajo qué criterios, no? Porque hemos visto criterios
que si la contratación es a media jornada, y dice, oiga, pero si a mí me dijo usted que cerrase y no me preguntó si tenía medias jornadas, ni jornadas completas, ni nada, ¿no? Porque uno se encuentra con unos criterios... Luego la letra pequeña es muy curiosa, ¿no? Como bien has dicho tú, han salido líneas de ayuda para contratar, pero ¿está contratando a alguien ahora? O sea, realmente es posible, ¿no? Y curiosamente yo he visto, no, creo que en Burgos no, pero en Segovia he localizado 4 establecimientos que han arrancado en los últimos 2 meses, al amparo de las terrazas. 4 establecimientos que prácticamente podríamos decir que ni es un bar, porque son escasamente 40 metros, pero tienen una gran disponibilidad de terreno para hacer una terraza, ¿no? Pues evidentemente eso sí que ha sido una nueva implantación de negocio, pero es que yo creo que ahora mismo no estamos hablando que sí que hay que ayudar a nuevos emprendedores, pero sobre todo a sujetar el empleo actual, que es lo más importante. Que decías esto, me venía a la cabeza precisamente que aquí se cambió la norma al revés, para que un pequeño establecimiento no triplicase su aforo, ¿no? en terrazas. Parece como que la pandemia está voltando... Bueno, yo creo que la pandemia va a traer muchas cosas malas, pero también va a traer alguna cosa buena. Y una cosa buena es que hemos visto que siempre poníamos un ejemplo muy típico. En Europa llega el invierno y la gente consume en las terrazas y vive en las terrazas. Y en Burgos, ¿por qué no? Y ahora nos hemos dado cuenta que en Burgos era porque no teníamos una buena predisposición a vivir en una terraza. Pero si los medios son los adecuados y la convivencia ciudadana con el sector hostelero es la adecuada, ¿por qué no se puede convivir y volver a unir y hacer una ciudad atractiva donde podamos convivir tanto los ciudadanos, el turista, y que se pueda convivir los 12 meses al año, eso sí, con unos criterios de veladores pues establecidos, me da igual, estéticos, organizativos, llámalo como quieras, pero buscando, digamos, esa utilidad, ¿no? En cualquier caso, volvemos al día de hoy, volvemos a este 6 de abril, hostelería en Burgos otra vez cerrada en 4 municipios de nuestra provincia, y claro, ese difícil malabar, porque usted además representa ahora mismo en la presidencia al conjunto de Castilla y León, creo que son 21 o 27, ¿no? Los municipios globales en los que está, 21 municipios en los que está esta situación así. ¿Y qué le está llegando a usted desde estos rincones? ¿Qué se le está reclamando que pida? Pues reclamando que pidamos un poco más de coherencia, ¿no? Coherencia a la hora de tomar estas medidas. Cuando digo eso, estamos viendo, ¿no? que hay muchos establecimientos que se nos está olvidando que llevan prácticamente la hostelería de noche, el ocio nocturno, desde junio sin abrir. Muchos restaurantes y muchos bares no han abierto porque no tienen terraza. Con lo cual, estamos diciendo que desde noviembre que se clausuró el primer, digamos, interiormente, ha habido mucho establecimiento que no ha abierto. O sea, llega un momento que es que parece que cada norma, dices, abro o cierro, pero estamos todos abiertos. No, pero es que por el camino siempre hay un subsector que se queda sin abrir, ¿no? O los hoteles mismos. Seguimos viendo muchos hoteles cerrados. Entonces, solamente hay una forma de mantener eso, y es con ayudas, porque si no, evidentemente, es que son empresas que se mueren, que están a punto del fallecimiento. Lo que pasa es que pide coherencia, que yo, por pedirla, que no quede, pero no he visto mucho en la Junta de Castilla y León, lo de las ayudas, no sé si han tenido algún contacto para que se ponga sobre la mesa ayudas directas a nivel regional, o que les hayan dicho desde la Junta que se está de alguna manera negociando con el gobierno, porque eso sí que lo hemos visto en otros países, ayudas directas en función de ingresos, etcétera. Aquí creo que lo hemos oído largo y tendido por parte de su amigo el señor Igea, ¿no? Que siempre decía, ahora ya es amigo mío. siempre decía que una parte tenía que poner los ayuntamientos, otra parte la comunidad y otra parte el gobierno de España. Los ayuntamientos, no sabemos si ha puesto mucho o poco, han hecho un esfuerzo, podría haber sido bastante más de lo que se ha puesto, evidentemente, pero bueno, ha hecho su esfuerzo este ayuntamiento en una serie de medidas, la Junta ha hecho un esfuerzo, creemos que muy pequeño, y el Gobierno de España, de esos famosos 7.000 millones, estamos todavía a la espera realmente cómo se van a repartir y en qué condiciones se van a repartir, ¿no? Ya estamos un poco al inicio de esta conversación. Hace un mes que hemos lanzado ese globo sonda, 7.000 millones. Ha pasado un mes y no seguimos sin saber nada. Mientras ahora se trabaja todo eso, se prepara, se escribe, se saca la letra pequeña, ¿cuándo va a empezar a llegar esos 7.000 millones al sector hostelero en España? ¿En octubre? ¿Cuántos habrán caído por el camino? Claro, ¿no? es que tenemos que tener claro, yo a veces me discuto en la Junta de que tenemos que ser muy rápidos, porque por desgracia, si algo hemos aprendido en España es que julio y agosto son inhábiles. Sí. Por lo tanto, lo que no saquemos de aquí a junio, hasta septiembre ya no vuelve a salir. No podemos permitirnos el lujo de llegar a octubre para ayudar a un sector que es que llevamos 13 meses en agonía constante.
salgo, o entro, mejor dicho, entro un poco a Burgos, dejo Castilla y León y me voy a Burgos, porque es verdad que luego la situación particular de la ciudad además ha vivido también circunstancias. Veíamos, por ejemplo, hace algunos días como a mayores el Ayuntamiento de Burgos entraba en la restricción, por ejemplo, del aforo de la Plaza de las Llanas, también generando dos velocidades distintas en la hostelería local, los que están en esa plaza y los que están en otro lugar. No sé si desde la Federación habéis tenido algún tipo de contacto con el propio Ayuntamiento para decir, ¿y esto en base a qué artículo? La Federación en sí no, el Ayuntamiento nos pidió que generásemos una reunión con todos los hosteleros de la zona. Entonces la Federación puso a su disposición todos los medios para reunirles, donde se trató ese tema. Circunstancialmente ese día o al día siguiente se hizo ahí un conato de cierre que fue el que provocó pues un desajuste muy grande, ¿no? A raíz de ahí, pues bueno, se vio los errores, se vieron las virtudes y se ha tomado otra serie de medidas. Por desgracia, eso no viene más que a significar que lo que estamos moviendo es el botellón de un lado a otro. O sea, al final estamos moviendo a un sector de gente joven que tiene derecho a pasárselo bien, a disfrutar y que son jóvenes y por lo tanto va a ser muy difícil que les restringamos, pero no podemos estar moviendo ese botellón de un lado a otro. O sea, de alguna forma tenemos que buscar ese plan alternativo para esa juventud, que es que todos hemos sido jóvenes y en ese momento la sangre te hierve y necesitas ese contacto social, esa diversión, necesitas ese dinamismo con el resto de personas, ¿no? Entonces tenemos que buscar esa ubicación correcta o esa alternativa correcta sin que provoque un altercado en los establecimientos o una saturación de plazas, no solamente de la Flora o la Llana, o como se vio anteriormente en Venerables o en otras zonas de la ciudad. Pues entramos en la pescadilla que se muerde la cola, porque ese lugar de conexión, de ocio, de conciliación, son los bares. Bueno, yo no sé, pero si ponemos un concierto, no sé, la gente joven escucha rap y trap, si pones un concierto a las 8 de la tarde en un parque, no sé, en una zona verde de la ciudad, donde les das una alternativa para que puedan ellos estar a gusto una serie de horas, ¿dónde está el problema? Bueno, a mí se me ocurre alguna ordenanza. ¿Dónde está el problema? Bueno, pues, más que la ordenanza es, vamos a hacer un plan donde toda la gente joven y la gente mayor pueda convivir. La cuestión es que donde se veían afectados, entiendo, en esa zona de las Llanas, de la Flora, era precisamente porque todo lo que venía buscando el botellón, pues acababa llegando ahí, ¿no? El día que se hizo ese nudo, ese tapón o ese cordón y se evitó que entrara más gente, provocó que muchos establecimientos que se dedican a la restauración, a la comida propiamente, de repente les llamaban a sus clientes que no podían entrar a consumir con la reserva hecha. Y estaban los establecimientos interiormente vacíos porque había una zona, que no era toda la Flora, era una zona de la Flora saturada por gente. Entonces la policía consideró que ya llegaba al 100% de ocupación del espacio. Sin embargo, los establecimientos interiormente estaban vacíos y no solamente eso, sino que no se les permitía entrar a sus reservas que tenían para merendar o cenar, ¿no? Se llegó a decir, porque es una duda que tengo y no he conseguido que nadie me la aclare, ¿cuál es el aforo de esa plaza? Porque para llegar al 100% hay que conocer. Yo he llegado a más o menos a que me dijeran que el aforo en cuanto a mesas de veladores son 1000 personas. A partir de ahí, nadie más me ha dicho cuál es el aforo de la plaza. Es que claro, está muy bien decir que se llena, pero supongo que los establecimientos... La suma total de mesas, sillas y tal, se calcula que es aproximadamente unas 1000 personas, lo que es en veladores. Claro, lo que es la ocupación hostelera, pero el resto de espacio, claro, estamos un poco en la misma línea, ¿no? Fernando, yo te agradezco que hayas pasado por aquí, sé que hay jaleo, poco lamentablemente en el ámbito laboral, pero todavía hay, pero como sé que estás con Burgos y con Castilla y León a tope, pues te agradezco que hayas hecho un hueco para hablar con nosotros. Confío en que nos volvamos a ver en breve con mejores disposiciones, que vayamos hacia adelante en el ámbito laboral y no hacia atrás como estamos yendo. Y bueno, pues a ver si en las próximas reuniones que tienes con la Junta, pues esos malabares empiezan a... Le doy recuerdos, señor. Por favor, de mi parte, dale muchos recuerdos. Parece una tontería, pero lo voy pidiendo a muchos invitados cuando van a hablar con determinados políticos. Oye, dale recuerdos míos, por favor, no vayan a olvidarse que yo al señor Igea le tuve la ocasión, le hicimos una entrevista hace un año, antes de la pandemia, y no he vuelto aquí. Como no puedo estar en las ruedas de prensa telemáticas, yo no puedo preguntar. Entonces, igual te traslado alguna... Ahora estoy pensando, igual te traslado alguna pregunta. En fin, Fernando, bueno, que no te quiero meter en más líos. Gracias por Muchas gracias este a vosotros y a vuestra disposición.